Este es el día que hizo el Señor y nos gozamos y nos alegramos en Él. Dios ha sido tan bueno con nosotros y te damos gracias, Señor bendito, por tu bondad, por tu misericordia, por la paz que traes a nuestra vida, por tu presencia en nosotros, Señor. Padre, gracias, gracias, gracias. Bendice tu palabra, Señor, y que llegue a cada uno de nuestros corazones. Ponemos este día en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Señor lo bendiga. Hoy quiero hablar de algo que creo que todos lo podemos experimentar. Hemos estado estudiando de la vida de Moisés y de cosas que pasa a él en su vida mientras él ha sido llamado por Dios para sacar a todo ese pueblo de la tierra de Egipto, que para ese tiempo ya eran, se cree que más de 2 millones de personas, pero él ha sido llamado por Dios, él ha sido escogido por Dios, y Dios lo llama a que vaya y saque a ese pueblo de la esclavitud. Moisés, a pesar de que no se sentía capaz, pero el Señor lo había escogido a él. Y el Señor le dice, yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar lo que necesites. Y va Moisés a hacer lo que el Señor le manda, a hacer lo que el Señor le dirige. Y va a sacar a ese pueblo de esclavitud. Pero cuando se reúne con el pueblo, junto con su hermano Aarón, y hablan al pueblo y les dice que Dios ha escuchado sus clamores, porque quiero que veamos, hermanos, en Éxodo, en el capítulo 2, en el versículo del 23 a 25, para ese tiempo el pueblo israelita estaba en Egipto, pero estaban como esclavos. Cuando este pueblo llegó a Egipto, cuando la familia de José eran solo 70 personas y no llegaron como esclavos, sino que llegaron siendo bien recibidos porque José era bien conocido, era la mano derecha de Faraón y llegaron con mucha honra. Pero llegó el tiempo en que el Faraón que conocía a José murió y el nuevo Faraón no estuvo contento con el pueblo porque el pueblo crecía y se fortalecía. Y llega el momento en que el pueblo empieza a clamar. El pueblo llega a un momento en que se cansa. El pueblo está cansado de esa vida, el pueblo está cansado de esa esclavitud. Y cuando el pueblo llega a ese momento de cansarse de estar viviendo, siendo esclavo, dice en el versículo, en los versículos del 23 al 25 del capítulo 2 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Este es un momento en que el pueblo de Israel se cansó. Hay muchas cosas que nos llevan a diferentes direcciones. Una de estas vemos que están tristes, están cansados, pero sin embargo, cuando en nuestro cansancio, en nuestra tristeza, clamamos al Señor, el Señor escucha. Dice, clama a mí, yo te responderé. Y el clamar a Dios produce cambios. Vemos que cuando este pueblo clama a Dios, Dios entonces llama a Moisés y le dice, he escuchado el clamor de este pueblo y te he escogido a ti para que vayas y los saques de ese lugar. Esto está en el capítulo 3, en el versículo 9, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El clamor de los hijos de Israel movió a Dios a hacer algo por ese pueblo. Aunque sabemos también que Dios es omnipotente, omnisciente, Dios sabe lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. 40 años antes
Moisés ya sabía que Dios lo iba a escoger para hacer esto, y él quiso hacerlo a su manera, no en el tiempo de Dios, pero en el tiempo que él pensó que debía de hacerse, pero no era el tiempo de Dios. Cuando los tiempos son de Dios, las cosas suceden, Dios abre puertas y las cosas empiezan a funcionar de la manera correcta, aunque no es fácil, como vamos a ver en estas semanas que nos hace falta estudiar el libro de Éxodo. No fue tan fácil que salieron, pero salieron con la bendición del Señor, y Dios movió a Moisés para que pudiera actuar de la manera que Dios le indicaba para sacar al pueblo como el Señor lo prometió. No solo lo iba a sacar, pero lo sacó con oro, con plata, con vestidos. Sacó a todas sus mujeres, sus hombres, sus niños, todo el pueblo, así como Dios lo quiso y así como Dios lo prometió. El pueblo, como les dije anteriormente, estaba cansado de ser esclavo, pero fue un cansancio, fue una tristeza que produjo un clamor, y ese clamor produjo un cambio, produjo algo nuevo. Muchas veces nosotros estamos esclavizados en cosas que a veces esclavizados en el pecado, en malos hábitos, esclavizados, ¿me entienden?, de otras personas, esclavizados de nuestras propias emociones, esclavizados de tantas cosas. Pero no es hasta que llega el momento en que uno dice, ya me cansé, ya no aguanto esto, tiene que cambiar. Clamamos al Señor y el Señor nos ayuda, y ese clamor produce cambio. Tenemos que llegar a ese momento en que decimos, Señor, estoy cansada de vivir mi vida a mi manera, quiero vivirla para ti. Para empezar a agarrar la mano del Señor y poder nosotros salir de la esclavitud, vivir en la libertad, poder escuchar la voz de nuestro Padre y poder seguir su dirección en todo lo que Él nos llama a hacer. Porque nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios es vivo, y Él escucha el clamor de su pueblo. Así como escuchó al pueblo de Israel, así nos escucha a nosotros. Dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que dice según Dios, la tristeza de que no estoy haciendo la voluntad de Dios. Este pueblo aquí estaba triste de estar oprimido, y no era la voluntad de Dios que estuvieran oprimidos. Clamaron a Dios y Dios les contestó. Nosotros en la palabra de Dios encontramos las promesas del Señor, encontramos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando mi vida no está alineada a lo que la palabra del Señor dice, yo puedo clamar al Señor, yo puedo decir al Señor, ayúdame. Señor, esto no es tu voluntad. Cuando yo pido de acuerdo a la voluntad de Dios, yo sé que Él me oye, yo sé que Él está de acuerdo conmigo, porque su palabra me lo dice. Y la palabra de Dios es la verdad de Dios. Lo que la palabra dice es lo que Dios dice y lo que Dios piensa. Y Dios no se equivoca, porque Dios es perfecto. Entonces, ese es un cansancio que trajo al pueblo a traer libertad. Después estábamos estudiando el capítulo 6 de Éxodos, y vemos en los versículos del 6 al capítulo 6 de 6 al 8, dice, porque dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Esto es lo que Dios le dice a Moisés, después de que Moisés también está cansado. Y también en su cansancio, Moisés le dice a Dios, en los versículos 22 y 23 del capítulo 5, dice, entonces Moisés se volvió al Señor y le dijo, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre has afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo?
Moisés estaba frustrado y yo creo que muchas veces nosotros enfrentamos esas situaciones de frustración. Una de las cosas que causa frustración en nuestra vida es que las promesas del Señor no las vemos cumplidas. Y yo veo aquí a Moisés frustrado de ver que lo que él había prometido todavía no se cumple. Y en las cosas, en vez de ponerse mejor, se han puesto peor. Sin embargo, Dios conoce el corazón de Moisés y Dios clama a Moisés y Dios le pregunta sinceramente a Moisés. Y veo yo como cuando clamamos al Señor, de verdad que Él responde, porque es en este momento que Dios viene y se le revela a Jehová, se le revela a Dios a Moisés y le dice: yo soy Jehová. Yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer. Me estoy dando a conocer a ti y me estoy dando a conocer de una manera que ni Jacob, ni Abraham, ni Isaac me conocieron. Porque tú vas a conocer el Dios de pactos, tú vas a conocer el Dios que cumple sus promesas, tú vas a conocer el Dios que hace lo que promete. Y Moisés tiene una relación con Dios. Moisés escucha al Señor, Moisés le cree a Dios. Y Dios le dice: yo voy a hacer esto, yo te lo voy a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto, así como cuando nosotros nos sacó de nuestro pecado, como nosotros nos saca de nuestra iniquidad. Cuando nosotros clamamos, Él responde, y no importa cómo esté tu vida, no importa si tú nunca has querido tener nada con Dios, en el momento que tú clamas y dices: Dios, ayúdame, Dios, quiero ser libre, Señor, entrego mi vida a ti, el Señor te escucha, el Señor te da libertad y te enseña de veras cuál es su propósito y cuál es la manera que Él quiere que tú vivas, porque Él tiene promesas para ti y para mí, y esas son promesas de vida, así como las tenía para el pueblo de Israel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice y Dios hace. Dios cumple sus promesas, y eso es lo que le dice a Moisés: yo soy el Dios de pacto, yo soy el Dios que cumple las promesas. Si es cierto, Moisés, estás cansado, pero vas a ver, yo voy a estar contigo. Él le dice: yo voy a estar contigo. En el versículo dice Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Quién iba a sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto? Era Dios. Dios lo iba a hacer. Dios iba a hacer. Moisés no podía. Moisés simplemente tenía que seguir la dirección de Dios y dejar que Dios obrara. Y en ese proceso le tocaba a Moisés ser humilde y seguir las instrucciones del Señor. La palabra habla de que Moisés fue humilde, y yo creo que fue una humildad que aprendió en todo el proceso que él vivió. Y Dios nos enseña a nosotros a que aprendamos a ser humildes, aprendamos a someternos a Dios, aprendamos a esperar en Dios, aprendamos que cuando Dios nos da un llamado y cuando Dios nos pide hacer algo, siempre es no solos, es con Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Pero en ese proceso Dios obra cambios en nuestra vida. En ese proceso Dios nos tiene que pasar por pruebas. Estaba escuchando la historia de una taza de porcelana preciosa que todos estaban admirando en una tienda antigua. Y la tacita habló y dijo: hoy todos me admiran y me ven muy bonita, pero no siempre fue así. Era un pedazo de clay que no tenía ninguna forma. Pero de repente mi dueño me tomó en sus manos y dijo: voy a hacer algo bonito. Me puso en una rueda, dice, que daba vuelta y vuelta y vuelta. Y yo me sentía que me mareaba y dijo: ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo conmigo? ¿Qué es esto que están haciendo conmigo? Pero al terminar, yo ya tenía forma. Pero dijo la tacita: ya pasó, ahora ya estoy bien y ya tengo una forma bonita. Pero de repente, dice, su dueño le dijo:
todavía no he terminado, todavía falta. Y la puso en el horno. Y ese horno estaba caliente, dice. Y yo sentía que me moría, que no aguantaba, porque el fuego me quemaba. Y yo sentía que no podía. Y yo veía a mi dueño y mi dueño me decía, todavía falta, te falta un poquito más. Hasta que llegó el momento en que me sacó del horno y dije yo, ya terminó, ya quedé como mi dueño me quería, ya me veo como mi Señor quiere verme. Pero mi Señor me vio con esos ojos de amor y me dijo, todavía no. Agarró un pincel y empezó a pintarme y el olor de esa pintura me desesperaba. Pero mi dueño me decía, espérate, todavía no. Me tomó y me volvió a meter al horno. Y esa vez dije yo, ahora sí no voy a aguantar. Y mi dueño me veía y me decía, te falta un poquito más. Luego me sacó y ya era yo en la taza que mi dueño había soñado tener. Pero para que esa tacita llegara a ser esa tacita linda que el dueño quería, tuvo que pasar un proceso. Un proceso que no, claro, sabemos que es un cuento. El clay no va a sentir, pero nosotros sí sentimos. Y nuestro Dios está formando nuestras vidas y nos está haciendo agradables a sus ojos. Y es un proceso, ¿me entienden? Que la vida, toda la vida es un proceso, pero es un proceso que no estamos pasándolo solos, sino que es un proceso en que el Señor está con nosotros. Dice algo bien curioso, hermanos, y quiero que lo veamos, es que en Juan 4:6, Jesús era Dios, pero también Jesús era hombre. Porque dice aquí en el capítulo 4 de Juan, donde habla de la mujer samaritana, dice que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y dice aquí, hermanos, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús, cansado del camino. Jesús, el Dios Todopoderoso, pero que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese Jesús no dejaba de ser Dios, pero dejó todos sus atributos, porque yo quiero que vean conmigo en Isaías 40. En Isaías 40 dice, 40:28 dice, no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se fatiga y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero vemos aquí que Jesús sí se cansó, porque Jesús era hombre y vino y se hizo hombre, pero como hombre padeció lo que tú y yo padecemos, y ahora Él entiende nuestras tentaciones, entiende nuestras pruebas, entiende tu cansancio, entiende mi cansancio. El Señor pasó lo que nosotros pasamos. El Señor sintió como nosotros hemos sentido, y por eso Jesucristo nos entiende porque tomó el lugar de hombre, tomó el lugar tuyo y el mío para darnos libertad completa en Él. Dios es real, hermanos, y lo que hace el Señor en nosotros es una realidad también. Dios no quiere que vivamos una vida de simplemente reglas y religión. Hablar de Dios, saber que Dios es verdadero, pero sin tener una comunión con Él. Dios quiere que seamos hijos. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Dios quiere que escuchemos su voz. Cuando estamos cansados y venimos al Señor, cosas buenas suceden. Cuando estás cansado y en vez de correr a Dios, corres a otro lugar, estás en peligro, porque a veces el cansancio te lleva a hacer cosas que no debes de hacer.
Pero sin embargo, cuando en tu cansancio tú buscas al Señor, tú buscas la presencia de Dios, tú buscas el rostro de Dios, el Señor te enseña y te muestra que hay un proceso y que no importa que en este momento te sientas cansado, pero que Él te va a renovar las fuerzas. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y quiero que sepas que no solo tú te cansas, todos a veces nos sentimos cansados. Todos, es parte de nuestra humanidad. Otra cosa que a veces es necesaria, a veces es un cansancio físico, y cuando es cansancio físico el que tú tienes, ¿sabes qué es lo que necesitas? Descansar, poder dormir, poder tranquilizarte, dejar de estar corre y simplemente descansar un poco. Somos el templo del Espíritu Santo, y si yo no cuido ese templo, nadie más lo va a cuidar. Me corresponde a mí cuidar mi cuerpo, que es el templo del Dios vivo. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, estaban cautivos, estaban pasando situaciones difíciles. Sin embargo, Dios les dice, en el capítulo 29, en el versículo 4, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Les está diciendo a los que están cautivos, les dice: edifiquen casas, habítenlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz. Porque así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañes vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando Dios te da una promesa, lo que te promete Dios es tuyo en el momento que te lo da. Pero sin embargo, aunque te da la promesa y ya eso es tuyo, todavía no lo tienes en tus manos. Pero Dios tiene su momento. Y aquí le dice al pueblo de Israel: es cierto, ahorita están cautivos, pero vivan la vida, vivan, porque el tiempo viene. Le dice, porque así dice el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Pero va a ser en el tiempo del Señor. El Señor te va a visitar en el tiempo de Él. Pero que la promesa de Dios se va a cumplir. Pero no había nada que los hijos de Israel pudieran hacer para acelerar el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo, su momento y su lugar, y no nos toca a nosotros. Dice en Hechos 1:7. En Hechos 1:7 nos dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A mí no me toca saber cuál es el tiempo, a mí me toca confiar. Y mientras confío, aunque la promesa no ha llegado, puedo gozarme, porque sé que mi Dios es verdadero. Es verdadero. Lo primero es que Él tiene su tiempo y va a hacer todo en el tiempo de Dios. Lo segundo es, hermanos, que las promesas del Señor son verdaderas. En 2 de Corintios 1:20, Dios nos lo dice, y lo vamos a leer. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Lo que Él promete, el Señor lo cumple. Dios tiene su tiempo, es cierto. Dios tiene su momento. Pero de que llegue ese momento, llega. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Lo tercero es que los planes que Él tiene para nosotros son buenos. Como le dijo al pueblo de Israel en
Jeremías 29:11, porque sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene cosas buenas preparadas para los que le aman. Dios es un Dios bueno y aún de las circunstancias adversas, Dios está haciendo algo bueno. Uno puede decir, Señor, pero ¿cuándo va a terminar esto del coronavirus? No sabemos, pero Él tiene su tiempo y llegará a su fin. Señor, que ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? No sabemos, pero Dios tiene su tiempo y ese día va a llegar. Pero no hay nada que yo pueda hacer para acelerarlo. Pero sin embargo, en este tiempo me voy a gozar en el Señor, voy a aprovechar mi tiempo, voy a gozar mi familia, voy a hacer lo que pueda hacer, como le decía Dios a los hijos de Israel cuando estaban cautivos en Babilonia. No, Dios les decía, es cierto, están en cautividad, pero no se pongan a llorar, a lamentarse, a vivir una vida de amargura, sino que ahí en ese lugar compren casas, siembren viñas, oren por ese lugar, oren por el país donde están, cásense, den a sus hijas, vivan la vida, vivan. Y hermanos, es cierto, estamos viviendo momentos difíciles, va a llegar el momento, el tiempo de Dios donde se va a decir no más. Ya el coronavirus ya no está causando estragos como lo hizo. Va a ser parte de historia. Su momento va de llegar. Pero no voy a esperar yo a ese momento para poder gozar. Yo voy a gozar hoy. ¿Saben por qué? Y este es el punto número 4. Porque su presencia está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y quiero que lo veamos en Mateo, el capítulo 28, los versículos 19 y 20. Dice, cuando el Señor le da la gran comisión a los discípulos, empezando en el 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso hoy me puedo gozar, porque Dios está conmigo. Todos los días hasta el fin del mundo, Él está con nosotros. Él lo promete en su palabra. Él está con nosotros. Una de las cosas cuando oramos, ni siquiera tengo que pedir. No tengo que pedirle a Dios que esté conmigo, porque Él ya dijo que está conmigo. Y Él está con nosotros. Él está ahí contigo. El Señor conoce tu situación y ahí en tu situación el Señor te entiende y te encuentra. Pero ahí en tu situación clama al Señor, que Él te responde. Clama que te saque de ese lugar de tristeza. Clama que te saque de ese lugar de temor. Clama que te saque de ese lugar de opresión o ese lugar de pleito, ese lugar de esclavitud. Clama al Señor que Él te responde. Clama al Señor que te dé descanso, que le dé descanso a tu alma, porque Él es el descanso de nuestra alma. Dice, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Nuestro descanso, hermanos, está en el Señor. Pero a veces tenemos que llegar a ese momento donde decimos, Señor, ya no quiero seguir así. Quiero caminar cerquita de ti. Ayúdame. Y como dice la palabra, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de empezar de nuevo. Hoy es el día de encender en mi corazón la pasión nuevamente para mi Dios. Déjenme orar por ustedes. Señor bendito, yo te doy gracias por tu pueblo, Padre. Te doy gracias, Señor, y te pido, mi Dios, que despiertes en cada uno de nuestros corazones esa pasión que nos hace
buscarte, que nos hace clamar a ti, Señor, porque sabemos que tú respondes, Padre. Señor, ese corazón, Señor bendito, que se apega al corazón tuyo, que desee, Señor Padre Celestial, lo que tú deseas, que busca lo que tú buscas, Señor. Queremos honrarte, Padre, queremos bendecirte, queremos amarte, porque tú eres el único Dios verdadero y porque tú eres digno, Señor, porque tú eres digno. Si tú no has puesto tu vida en manos del Señor, la palabra dice que Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando le reconocemos a Él como nuestro Señor. Hoy entrégale tu vida. Hoy déjale que Él tome tu vida en sus manos. Él cuida lo que le pertenece. Ora esta oración conmigo. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor bendito, yo estoy confundido, yo no sé hasta dónde ir, pero yo sé que tú eres real. Yo hoy decido poner en tus manos mi vida y dejar que seas tú quien guíe cada uno de mis pasos. Voy a esperar en ti, Señor, porque tú sabes la obra que tú estás haciendo. Te voy a creer en ti, Señor. Solo ayúdame y dame la fortaleza para buscarte, Señor, y seguir, Señor, tu dirección en cada paso que yo tome en mi vida. Gracias, Padre, porque tú eres real. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Que tengan una linda semana. Acuérdense, el Señor es nuestro Dios. Él es nuestro amparo. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fuerza. Él está con nosotros. Estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y mientras tengamos esa compañía tan preciosa de su presencia, tengan toda la seguridad que vamos a estar bien. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.